Menos mal que tengo algo de vasco, porque les aseguro que esto pesa un quintal. Y la verdad, don Nacho Navarro, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Iker? Muchas gracias. Oye, has estado en un cementerio de muñecos. Absoluto. Hace años que encontré casi por casualidad un cementerio de una fábrica de muñecos, de cómo se hacían con porcelana, y creo que es perfecto para descubrirlo entre todos y sobre todo ver aquella magia, aquellos elementos donde los niños eran tan felices, incluso los hacían parte de ellos. Pero tú sabes perfectamente como yo que los muñecos, aunque tengan ese rol de hacer felices a los críos en diferentes generaciones, siguen espantando hoy. Bueno, y encima estos, que son aquellos clásicos de porcelana, los vemos sin pelo, pero les ponían su peluca, les ponían su traje, iban haciendo diferentes piezas y de pronto encontramos un sitio, bueno, ya lo verás. Me estás hablando de la típica empresa española que es lo que hacemos con Abandonalia, que tuvo su éxito tremendo, como tantas empresas españolas de la juguetería, y pum, de repente todo se acabó. Una de las principales empresas que tuvo el mundo en cuanto a fábrica de muñecas. Una de las El mundo, has dicho. Del mundo. Exportaban a todos los países del mundo. Y se consagró como una celebridad en esa fábrica de las muñequitas de porcelana tan perfectas, policromadas, donde estaban tan finamente vestidas. Y avatares de la vida dejan de tener interés social. Al final ese tipo de muñecas, llegan las grandes empresas también, clásico como es Lladró y como son esas figuritas que encontramos de porcelana, y resulta pues que caen también con el fallecimiento del propietario, con el fallecimiento de un grandísimo escultor que trabajó en las más insignes fábricas que contaremos del mundo, y ahí se quedó, un cementerio inerte, todos los cuerpos siguen estando allí. Y ojo la palabra cementerio, porque algunas muertes humanas, como suele pasar en Abandonalia, también. Nos vamos a un punto de Levante. Nos vamos a una zona desconocida. Venga. Para descubrirla. Vamos contigo, Nacho. Vámonos. Abandonalia, Nacho Navarro. ¿Dónde el tiempo se detuvo?
de las muñecas, con esa magia simpática y buscar siempre que sean parte de ti. Descubriendo Abandonalia, las burbujas de tiempo donde todo se detuvo, con Nacho Navarro. 5 plantas. 5 plantas. Como la sensación que daba era como del gran almacén moderno, pero sin las escaleras mecánicas, donde vas en diferentes secciones, manos, piernas. O sea, ni Stephen King imagina un entorno así para una novela. Y así es, ¿eh? Vas por diferentes secciones donde tienes cada una de las partes de las muñecas que se tienen que componer, aparte de las diferentes figuras, porque piensa que estas muñecas eran articuladas, por lo cual no es crear con estos moldes una sola figura, sino que había 8 partes, estaban la cabeza, las piernas, los brazos, el torso, entonces todo iba meticulosamente luego horneado, se iba haciendo, se iba policromando a mano y cada uno, claro, en aquella época pues tenían que buscar por números. ¿Hay tantos encargos de este muñeco? Pues diferentes plantas, cada uno de menor peso a mayor peso. Como un puzzle de autómatas que entraba por ahí, digamos, el material, el molde prensaba. Eso es. Mira, y te has encontrado miles, decenas de miles abandonados a su suerte ahí. Yo creo que ahí se supera el 1.000.000, sin ninguna duda. Aquí lo que hacían, esto es muy interesante. Al final hay un personaje, uno de los grandes escultores que tendríamos en España en la época del siglo XX, como fue Ramón Inglés. Él era escultor. Esta persona viajó hasta París, donde estudió en la Escuela Nacional de Artes, una de las más importantes y prestigiosas que hay en el mundo, y entonces empieza a tener un interés muy importante por la cerámica y por las porcelanas. Y le acogen como escultor de oficio, escultor en nómina, para mí en la mayor empresa que hay, que es la Manufactura Nacional de Porcelana de Sèvres, que es famosa en todo el mundo, que se nace ya con los reyes de Francia y Madame Pompadour, que son los que lo crean, y luego se va a las porcelanas Vidasoa, etcétera, hasta que monta en 1970 en Vetra, Valencia, su propia empresa en su casa. Y en 1972 decide ampliar y centrarse en diferentes esculturas, claro. Entonces hay que hacer los moldes madre, que se llaman, que son los perfectamente tallados, para sacar las copias y a partir de aquí ir trabajando. Pero no solamente que estén los de Ramón Inglés, sino esta persona, Analda, que fue uno de los grandes ceramistas, le compra los mejores moldes que había de los mejores escultores que había en toda la Comunidad Valenciana en el siglo XX. Y ahí están hasta que el tiempo los consuma por completo. O sea que es como un panteón de los muñecos muertos de grandes artistas y han quedado ahí. Es un museo. Es más, es un poco una obra de arte a la intemperie. Sí, como sin acabar. Es como una obra de arte que todavía le falta. Fíjate, tú ves ese rostro y dices, ¿qué le falta? Bueno, pues esa pintura, esa policromía, aunque a veces incluso no. Claro, encontramos estos moldes que tienen este agujerito, esta entrada, porque lo que se hacía es el positivo y el negativo. Es brutal, la cara, Oye, el rostro. de estas hay que dejarla ahí, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Entonces lo que hacían era protegerlo con gomas, ahora con siliconas, se cerraba, ahí se hacía todo. Había unos molinos donde llegaba la porcelana en polvo, se licuaba, se hacía una pequeñita crema que se mete como unos bidones que empiezan a girar con piedras dentro hasta que se hace esa masa y por este agujero se metía la porcelana y se dejaba secar. Y esto se ponía con gomas pues para reaprovecharlo. Se sacaba, se cocía y entonces luego ya iba a los diferentes procesos. Y aprendemos que hubo una industria donde España fue pionera absolutamente, Tremenda. o en la cúspide, y que como todo en la vida, crecen las fábricas, más pisos, más plantas, más pedidos, y de pronto, sin que nadie lo sepa, todo eso empieza en una gran decadencia. Pero yo decía antes que había también historia trágica. Es raro que haya Abandonalia sin historia trágica. Bueno, pues este edificio al final parte desde el siglo XV, siendo uno de los molinos de aguas. Podemos ver la muralla donde aparece, está el acueducto, está todo ese elemento antiguo. Fue un monasterio de cartujos de Valdecrist en el siglo XVI. Y ese monasterio de los cartujos dura hasta hasta la desamortización de Mendizábal. Todos conocemos 1835, desaparecen parte de las propiedades religiosas. Y en la Segunda República, las historias populares de esa localidad, claro, al final no está documentado, nos cuentan que allí fueron ejecutados los trabajadores y diferentes personas del pueblo y fueron tirados a los pozos. ¿Los pozos están? Hombre, que sí están.
los podemos ver, no son unos pozos cualquiera, son pozos de casi 30 metros de profundidad. Y por eso nos recomendamos ir a estos lugares, porque los pozos están abiertos. Están abiertos desde arriba, te caes directamente a los 30 metros. Y allí se cree que hubo una de estas racias de la guerra con cadáveres de muchas personas. Sí, de todas las de parte de esa localidad, fueron asesinadas en esa zona y tiradas a estos dos pozos. Hay un pozo junto al otro, en la parte superior, y baja hasta abajo, hasta el molino. Serían todo el pozo del agua. Es alucinante, ¿eh? Tú te asomas al pozo, ves ese vacío tremendo con la linterna y un traspiés, tiene un diámetro de 2 metros y vas para abajo, ¿eh? Y ahí es donde se cree, donde se cuenta, nos lo contaron los vecinos, el propio ayuntamiento, los guías locales, que bueno, pues que sí, que ahí es donde se tiraban a los cadáveres en aquella época de la Segunda República. Luego fue utilizado para evitar el contrabando de la zona. O sea, tuvo diferentes ubicaciones hasta que después de la Guerra Civil ya se convierte de nuevo a la industria con los telares clásicos en esa zona, hasta que en 1972 esta persona, Ramón Inglés y su hermana Josefina, que es la que sigue y la que crea estos muñecos, y convierten una de las grandes empresas que tendríamos en este país. Y además ella traza las muñequitas de porcelana por algo, porque estuvo viviendo en París en los años 60 y ella lo que intenta es crear esos bustos de porcelana con la indumentaria típica y el pelo típico de los años 60 parisinos. Hay que imaginar que ahí había más de 30 personas trabajando, ya no solamente los que estaban a cargo de estas porcelanas, de estos moldes, sino aquellos que tenían que tejer las muñecas, aquellos que iban poniendo para que fuesen móviles, que tuviesen esa articulación, y luego el pelo perfecto, con sus tirabuzones, con esa forma. Y hasta hace poco tiempo, la última vez que fui, seguía habiendo cabezas de muñecos, seguía habiendo incluso pequeñitas pelucas por el suelo, brazos, ahora ya no queda nada. Ahora lo que nos queda es ese cementerio de moldes, pero que te pones cara a cara con ellos y con una linterna y es alucinante, ¿eh? Pero fíjate, Nacho, Abandonalia no solo persigue impresionarse con un lugar, sino la historia, que es la historia de la industria española o de lugares que fueron muy prósperos, y cómo, de forma casi inesperada, los gustos de ustedes, de nosotros, van cambiando. Y yo diría que hoy en día hay el mismo número, no sé qué piensan ustedes, de gente que le encantan las muñecas de porcelana y que le aterran las muñecas de porcelana, ¿no? Se acerca mucho esto a lo de la clorofobia y al miedo a los payasos y a los muñecos. Hay un miedo muy común en estas figuras inertes. Pero como decíamos, ni el mejor novelista de terror crea o recrea una historia con este pasado trágico de guerras en España, con estos pozos, con estos muertos, y que de alguna forma los únicos emisarios en esa oscuridad son estos. Me imagino que, como de tantos lugares, no lo sé, y eso luego puede ser leyenda añadida, pues lo de siempre, ruidos, misterios. Pero claro, que no puede haber aquí, ¿no? Bueno, aquí hay mucho ritual de magia negra que se ha hecho. ¿Que se hace? Se hace y se ha hecho. Mira que lo y te sospechaba. los puedes encontrar. Entonces, ¿pero qué hacen? Esta vez no me... Bueno, pues lo clásico, los cutres, que digo yo, que son los dibujos con los pentagramas, con las velitas a cada lado, pero te recuerdo que una vez nosotros en Milenio Live nos encontramos un ritual con animales que acababan de decapitar. Justamente, es verdad, muy cerquita, Nacho, de este punto, ¿eh? Deberíamos Muy cerquita. recuperarlo. Es verdad, cerca de aquí. Muy cerca de aquí. Estamos en la misma zona de Levante. Te encontraste con el lío. Y nos encontramos con el lío, acuérdate que era la Guardia Civil, bueno, eso fue una imagen que es que el día anterior no estaban puestos. Y esto lo utilizan también para rituales. ¿Por qué rituales? Mi conclusión, lógicamente, primero, porque está esa historia de muertes en los pozos, que tú puedes tener acceso a la zona superior del pozo, y sobre todo, ese ritual, ¿por qué no? Impregnar con algún tipo de magia a estos moldes, a estos muñecos. ¿Por qué no hacer daño por medio de los muñecos? ¿Por qué no coges un molde? Tú has dicho si magia simpática, es la clave de todo, ¿no? Un objeto inanimado que tiene propiedades animadas. Entonces yo no sé si un molde de estos ha tenido su propio ritual para generarle una vida. Bueno, pues entonces ya no lo vas a dejar aquí, mira. ¿Cómo que no? No, ya, si tiene ritual ya no quiero. Yo creo pureza. que no. Te dejo el grande. Don Nacho Navarro, importante. Dime. En el mundo, sí, hemos encontrado que es la única fábrica que queda en pie de... O sea, de viene este gente de estos enamorados del... Vamos a llamarla al Urbex, sí, que llegan de diferentes puntos del mundo para conocer esta fábrica y adentrarse a ella sin vandalismo. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final es disfrutar de esos lugares olvidados que dieron tal grandeza, sobre todo las localidades. Tantas personas trabajaron allí que dieron alimento a prácticamente todas las localidades. Y en el mundo no se encuentra ningún otro, podemos decir, cementerio de muñecas de donde se fabricaron y nacieron, y tanta gente que las tiene hoy en su casa. Esto es importante. Oye, si tienen muñecas de este tipo, de la zona, mándenos sus fotografías, tienen vías de contacto. No solo mándenos las fotografías, porque sería bonito volverles
a ver con la vida, ¿no? La vida de un muñeco, sino que también en esas mismas líneas de contacto, por favor, pueden remitirnos lugares que ya está ocurriendo con la Abandonalia, que ustedes conocen y dicen, no, es que esto no solo son pedazos de algo viejo muerto, no, es que aún palpita una historia. Y esto es lo que nos interesa. Don Nacho Navarro. Querido. Hasta la próxima, compañero. Cuando quieras. No me quiero ni imaginar la próxima, ¿eh? Te va a encantar. Bueno, fíjate, tiene algo de esto. Seguro que hay hoteles en Abandonalia. Algún hotel abandonado seguro que pasará, ¿no? Hay alguno que otro, ¿eh? Con tus músicas. Sí, oye, parece que mi mente perturbada parece que te hace los acordes para este tema. Mira que esta que has puesto era difícil y mira cómo encajaba, parece que los muñecos hablaban. No analizaremos esas músicas porque entonces desvelaremos tus problemas de insomnio. Exacto, Así pero que tú eres uno de mis maestros, o sea que tú me dirás. Sí, soy maestro culpable, organista, soy culpable. maestro organista y músico de verdad, como es don Nacho Navarro. Bueno, vamos a hacer una cosa, Nacho. Hablando de hoteles, los hoteles son lugares que, aunque estén en activo, tienen un montón de historias. Yo lo decía antes, lo que ha pasado con Trump, el nuevo intento de atentado a Trump, pues hace 5 semanas, 6, estábamos ahí, en ese sitio, y en ese hotel, que el hotel tiene unos campos de golf, en Palm Beach. Bueno, pues ese hotel es que es muy especial, por eso quisimos ir. Hotel Dulce, hotel de la sección. ¿Te quedas, verdad? Me quedo.